ahora, de inmediato, qué privilegio tan grande. Tuvimos meses, pero ya ustedes saben, en medio de esta pandemia, tratando de coordinar una entrevista. Era imposible y lo entendía perfectamente, porque este invitado que tenemos en el estudio se entregó en cuerpo y alma para tratar de beneficiar a todo el pueblo dominicano. Egresado de la carrera de medicina con especialidad en terapia familiar y de pareja, estuvo al frente de salud pública. Yo creo que él nunca se imaginó que se iba a contar con la presencia de un virus de esta magnitud y jamás se imaginó que era justo a él, al mando del Ministerio de Salud Pública, a quien le tendría que tocar enfrentar con tantísima dignidad como lo hizo la pandemia, dándolo todo. Aquí está el doctor Rafael Augusto Sánchez Cárdenas y vamos al aplauso más fuerte del mundo. Doctor, bueno. Siéntese, está en su casa. Qué placer, finalmente se nos dio, doctor. A ver, muchos luchamos, pero ya estamos de nuevo, al fin, acá con Yagna. Qué Un bueno. privilegio para nosotros. Gracias, igualmente. Doctor, ¿y qué tal el día después? ¿Qué sabor le queda cuando fue a la cama ya, que ya entregó todas sus funciones al ser humano? Porque eso es lo que quiero indicar. Hoy día vamos a conocer, además del profesional, al ser humano. ¿Qué sabor le queda? Bueno, yo me voy un poco, ya estaba bastante agotado con todo este trajín que tuvimos en estos 6 meses. Y ese día, pues lo que hice fue dormir, descansar. Y básicamente esto, ni siquiera televisión, nada de teléfonos, nada de lectura de prensa. No quería oír nada, sino simplemente reposo. Cuando escucha una valoración que quizás no es del todo positivo, ¿le parece injusto? Bueno, yo no, cada uno se hace una idea del trabajo ajeno y del propio. No soy yo que tengo que valorar lo que hice en salud pública. Me voy con una satisfacción del deber cumplido, eso sí, que fue uno de los compromisos principales. Y en ese sentido, pues, valen, o sea, me gusta escuchar qué piensa la gente del trabajo que hemos hecho y valorar. ¿De cuál de las disposiciones que usted asumió como un guerrero? Y bendito Dios que no se le pegó el COVID, ¿eh? Absolutamente. Porque mire que asumió riesgos, que eso no tiene nombre. ¿De cuál de esas disposiciones se siente como más orgulloso, entiende que fue la más certera? ¿Y cuál se le quedó en el camino que salió con esa penita? Oye, no pude concretizar, y hablo ya de toda su gestión, no solo del COVID. Bueno, se quedaron en carpeta muchas cosas. Algunas de ellas yo empecé trabajando el tema materno-infantil. El 2019 fue un año de éxito. Y este año, pues con el surgimiento de la epidemia, pues tenemos un trastorno en el programa porque se basaba en una estrategia de participación comunitaria y de acompañamiento, de capacitación a nivel de los hospitales, de los médicos y el personal que dan atención, y una alianza incluso con la pastoral de la iglesia, con la cual dábamos acompañamiento y vigilancia a las embarazadas desde el inicio hasta el puerperio. Y eso, pues con el COVID prácticamente todo se desajustó, hasta la economía, y planteó un cambio importante en ese sentido. Y el otro elemento es el tema de atención primaria, que es y sigue siendo uno de mis sueños, que aquí se implemente un reforzamiento importante del primer nivel de atención bajo la estrategia de atención primaria de salud. Entonces, la calidad es uno de los elementos fundamentales que tiene como desafío el Sistema Nacional de Salud. Se ha hecho una inversión extraordinaria en materia de infraestructura hospitalaria en el país, como nunca la había tenido, con nuevas tecnologías, y eso es un gran avance para el país. Ahora bien,
la calidad de la prestación, la capacitación continua y permanente de los recursos humanos es una deuda que todavía hay que trabajar y ayudar a que nuestros recursos humanos en el campo de la salud pues tengan niveles cada vez mayores. Eso es directamente proporcional, doctora, que estamos manejando de un 2.5 y 2.9% del Producto Interno Bruto. Le dejo esta pregunta para que me la responda en el próximo segmento. Muy bien. Esta pandemia, que ha sido un proceso sumamente doloroso, verdaderamente le abre los ojos a la población, ni hablar, que ya comienza a reclamarlo, a la clase médica, ni hablar, le abre los ojos a las autoridades de lo imperante que es la necesidad de que haya un mayor presupuesto para el sector salud. Él me lo responde cuando regresemos. El doctor Sánchez Cárdenas con nosotros. Y venga otro aplauso muy fuerte para él. Bueno, y vamos a ver qué responde nuestro invitado luego de la pausa. No toques el control, que aún queda mucho más. Con Yatna acompaña el doctor Rafael Augusto Sánchez Cárdenas. Adelante. Gracias, Bambán. Y yo súper contenta. Le dejé una pregunta en el tintero en el segmento anterior con relación a la inminente necesidad del aumento del presupuesto para el sector salud. Ya lo estamos viendo y le uno a esto. República Dominicana estaba preparada para recibir una pandemia, o el caso del italiano nos dio en la cara y ahí fue donde arrancó todo. Mire, en términos presupuestarios siempre desde hace mucho se viene discutiendo el tema del presupuesto y ciertamente hace falta más inversión en salud. Lo que hay que ver es inversión en qué. Se ha hecho ahora mismo, se terminó, como acabo de decir, una gran inversión en la infraestructura. Necesitamos más inversión en tecnología, necesitamos más inversión en recursos, en los propios recursos humanos, su capacitación, desde luego que tenemos que hacer eso. Entonces, más en investigación, de manera que todas las acciones de salud se funden en evidencias, que es lo que manda todo comportamiento científico. Entonces sí necesitamos más inversión. Hay que mejorar los salarios del sector salud. Yo le pongo un solo ejemplo de cosas que me encuentro con el Laboratorio Nacional cuando empieza la pandemia. Cuando voy a virología, esas señoras ganaban 26,000, 28,000, y la que más ganaba 35,000 pesos. Y yo decía, pero ¿cómo queremos tener un departamento de virología con un semejante salario? Profesionales de las mejores, de alta calificación en virología. Entonces hicimos los ajustes inmediatamente que llegan hasta 75,000, 55,000, 50,000, es decir, para que lo que venía pues respondiera de manera adecuada. Y la verdad es que han sido verdaderos héroes y heroínas. Pero hay una cosa, y eso se lo planteo, estábamos real y efectivamente preparados, y quizás yo como neófita al principio de la pandemia, fíjese, yo veía las cosas como muy controladas, nos colocaban mundialmente en uno de los mejores lugares, pero luego cuando ya hablamos de estas cifras tan altas, pues uno todavía tiene temor. Se nos fue de la mano el proceso. ¿Hasta qué punto lo politizado que estuvo todo hizo que se revertieran esos números que verdaderamente nos han llenado de más pánico, doctor? No se fue de las manos, realmente desde la llegada del italiano, cuando se produce el 1 de marzo, el primer caso, ya República Dominicana había con la Organización Panamericana de la Salud preparado el plan estratégico de respuesta. Ya se había discutido ampliamente el mismo y teníamos todos los lineamientos generales. Habíamos trabajado también los protocolos de intervención, la preparación de epidemiológica en ese sentido, de manera que lo que no sabíamos en qué momento llegaba. Empezó a tomarse medidas en ese sentido. Cuando surge ese primer caso del italiano, es el primer caso importado. Es la primera fase que nosotros tuvimos, que eran casos importados. Ahí estaba la señora de San Francisco de Macorís, que aunque era dominicana, vivía en Italia por muchos años. Y entonces empezamos a detectar los casos. Hasta ese momento, nosotros simplemente estamos recibiendo la llegada del virus al país.
empieza de una manera, estos son los casos visibles. No, controlado, no solo que se revirtieran los números, sino hasta dónde el politizar el proceso. Las elecciones, por ejemplo, en todos los países del mundo, Sí. las elecciones Se pospusieron, se suspendieron. ¿Usted cree que eso ha incidido? ¿Estamos controlados, doctor? Sin lugar a duda, la incidencia es clara. O sea, las medidas, esto no es un tema esencialmente clínico, sino epidemiológico y poblacional. Y depende del comportamiento de los ciudadanos para evitar la contaminación y mantener a raya el virus. Entonces, por eso el toque de queda, por eso el distanciamiento físico, por eso el uso de las mascarillas, por eso las medidas de higiene, el lavado de las manos. Es decir, todas esas medidas no son hospitalarias, son medidas de comportamiento social, que son las que determinan el contagio. Una enfermedad de tipo respiratoria, fundamentalmente, si nos descuidamos, como usted ve en los colmadones, la gente bebiendo, como si nada, sin mascarilla. Usted le da su buena bocha a la gente todos los días, porque no, pero es verdad. O sea, con razón. Pero justamente de parte y parte va a poder era lograrlo. llamar a atención a aquellas personas que se estaban tomando a juego el tema del virus. Pero yo creo que en el país en ningún momento y todavía hoy no se ha ido de la mano el tema. Llegamos después de las elecciones a un momento sumamente excitado del sistema hospitalario de congestión, pero sin que colapsara. Y en este momento lo que estamos viendo es una caída de las hospitalizaciones, una caída de los casos positivos, una caída de la incidencia que queda en 31%, estaba en 35%, lo que significa que vamos en una tendencia hacia la baja de la positividad, que era lo que teníamos cuando iniciamos las primeras fases, antes de abrir la economía, antes de la política. Dijo la vicepresidenta, señora Raquel Peña, que ella estaba comandando el tema de la transición, que habían recibido un ministerio desabastecido. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y qué tal la experiencia de ese proceso de transición? Él me lo va a responder. Yo lo dejo oír, ¿eh? Él me lo va a responder en el próximo segmento. El doctor Sánchez Cárdenas con nosotros. Es un placer contar con su compañía. Muchas gracias. Así es, ya usted sabe, en la noche. Aquí estamos. Gracias, mi querido Bambán. Y yo sigo muy complacida compartiendo con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Dejé una pregunta que quiero que me la responda lo más cortito posible. Sí, La honorable señora Raquel Peña hizo alusión a que encontró un ministerio desabastecido y sobre todo hacía alusión a las pruebas. Mire, no sé si se refería más bien a requerimientos futuros que se necesitan. Nosotros dejamos colocada ya, porque eso se trabaja con el fondo rotatorio de la OPS, 100.000 pruebas de PCR que ya estaban colocadas y que deben llegar en estos días. Por otra parte, tenemos en almacén mascarillas suficientes, equipos de protección suficientes, de manera que desabastecimiento en ese sentido no lo hay. En materia de laboratorio, pues hay algo que yo venía denunciando en las ruedas de prensa. El equipo principal del Laboratorio Nacional, que es un equipo COVAS 6800, siempre ha tenido problemas de abastecimiento de los insumos y es el más moderno que hay en el país y probablemente de los más modernos que tiene Roche a nivel mundial. Y sin los insumos, el alegato es de que no hay, por la demanda mundial, suficiente insumos para suplir y cada semana pues nos dan 1 o 2 botellitas que se montaban en un día, 1000 pruebas y ya se acabaron. Usted sabe que con relación a los pedidos me surge una inquietud. ¿Usted se sintió difamado en algún momento? Porque lo vi defender en un momento determinado cuando se hizo alusión a que se estaban haciendo pedidos sobrevaluados. Otros le criticaban que usted estaba ejerciendo más de político, dando la cara por el gobierno, que las funciones, y ya usted sabe, esas redes. ¿Usted se sintió difamado en su honor? Me sentí afectado probablemente y sin probabilidad mi preocupación principal, que es el honor personal. No fui a hacer negocio, no buscaba negocio y más me preocupa la honra de mi papá, de mis abuelos,
que cualquier otra cosa. Por tanto, cuando se hace eso, que estaba en el portal del ministerio, eso estaba tan transparente que incluso lo que la administrativa me envía, yo lo firmo y le digo, de acuerdo, cancele eso, y se sube exactamente igual. O sea, porque he actuado de frente al sol con toda la población en toda esa parte administrativa y toda la información necesaria. Por tanto, cuando se insinúa aquello por razones políticas, porque eso no hay manera de tener sustentación de ninguna naturaleza, pues lógicamente en una gente que se valora principalmente su aspecto moral, pues me sentí ofendido. Y me enternece mucho que menciona a su padre, don Rafael Augusto Sánchez Morel y doña Lourdes Amparo Cárdenas Minaya. Nos vamos a la parte personal. Usted tiene otros 7 hermanos, de los cuales 4 también trabajan en el sector público. Casi 6 meses actuar como profesional de la medicina, teniendo momentos tan duros como este que usted acaba de citar. ¿Qué cosas de ese legado maravilloso de sus padres tenía que tener presente permanentemente para llevar también al personaje? Bueno, en la parte del legado de mi padre es la dedicación al trabajo. Fue un empleado público de más de 40 años. Se jubiló con 4.000 pesos después de esos años, aunque su salario eran 35.000 por las injusticias del sistema. Aprendí a ver a mi padre trabajar constantemente y ese legado pues para mí es muy importante. ¿Usted quiere saber lo orgulloso que ellos se sienten de usted? Vamos a escuchar a don Rafael y a doña Lourdes a ver qué le dicen. Vamos a verlo. Para mí Rafael significa algo grande en mi vida porque fue el que me hizo madre. Desde su niñez me demostró que él tendría grandes momentos en la vida por su disciplina. Me siento feliz porque ha sido muy obediente, muy bueno. Todavía es un hombre como está, que obedece a nuestra familia. Nunca hubo que llamarle la atención, porque estuvo siempre atento a todo lo que se le decía. Me siento muy orgullosa de mis hijos, de él y de todos mis hijos, porque todos son una misma carne, todos son iguales para mí. Nos sentimos cada día más orgullosos y alegres porque su comportamiento social así nos hace producir alegría. Ay, Dios mío, ya se me van a caer las pestañas. Un aplauso muy grande. Qué ternura. Mire, se me enchina la piel, honestamente. Ahí tiene la respuesta a la preocupación que usted tenía. Bueno, eso es justamente una de los elementos, no solamente de ellos, sino también de los abuelos. Aprendí desde pequeño a eso, el valor del honor, el valor de la civilidad, y no importa de dónde se ejerza una función pública o privada, eso es fundamental. ¿Sabe quién me ha encantado? Que su respuesta no se fundamentó en porque yo, sino yo tengo un legado que tengo que honrar y que tengo que respetar. Y eso es familia. No lo dejo ir en lo que nos recuperamos. Tengo que asegurarme de que la pestaña está bien pegada. Aquí está con nosotros don Rafael Sánchez Cárdenas. Ay, yo le mando un beso. Qué ganas de abrazarlo los dos, Dios mío, con ternura. Que Dios me los bendiga y me les siga dando muchísima salud. ¿Y tú para dónde vas? No se mueve nadie. Ya regresamos. Así es, nadie toca el control. Maravillosa es la noche del domingo con Yadna. Ya volvemos con más. Con Yadna. Ay, Dios mío, yo estoy enternecida todavía. Qué privilegio tan grande, qué bellos. Qué maravilla poder contar con ellos todavía, doctor. ¿Verdad que sí? Es un privilegio. Es un privilegio. Papá tiene 90 años, mamá ya 87.
y la verdad que doy gracias a Dios de tenerles. Y Todavía. mueren de orgullo por ese hijo. Pero también tenemos que hacer alusión a que usted lleva 40 años casado con doña Emilia Melgen Gesni. ¿A quién hay que hacerle la estatua, doctor? Yo creo que a ella. Ay, Dios mío. Ay, qué sincero, Dios mío. Yo creo que a ella ha sido una compañera de muchos años. Tenemos una familia maravillosa. Tengo un hijo con ella, ella tenía 3 hijos, son 4. Y lo vivo con orgullo, los 4. Usted sabe que es sumamente familiar, que es una de estas personas que arropa a su familia, que ama a su familia. Yacer Sánchez Melgen es el único hijo que usted tiene, que también lo acaba de hacer abuelo, señores, porque Alfonso es una cosa, en medio de todo este lío, de toda esta pandemia, y este señor trabaja, pero le llegó como un oasis. Yacer, ¿qué hace? Cuénteme. Yacer es banquero. No le siguió los Trabaja pasos en con la banco, no me medicina. siguió los Ajá. pasos, no. Trabaja banca desde siempre. Ya tiene más de 10 años, 10 o 15 años trabajando banca. Su esposa también es banquera. Y bueno, un hijo fantástico, muy bueno. A mí me muy cariñoso. encantaría que tuviéramos la oportunidad de que él venga aquí a decirle lo que piensa de usted. Aquí está Yacer, venga. Que ya perdió el nombre porque este es el papá de Alfonso. Que se sepa claro. Hey, Yacer, en tu casa. Ustedes sí que se pueden besar, abrazar y todo lo demás. Hola. Madre mía. Cuéntame, aquí está este señor absolutamente derretido contigo, Yacer, banquero. Mira cómo Así lo es, ve. así es. Y yo creo que tienes oportunidad en este momento, papá de Alfonso. Imagino que habrás pensado en cualquier cantidad de cosas que vas a sembrar en Alfonso, que lo traes de casa. Aprovecha a tu papá ahora y ahora dile muchas cosas que quizás no tienes mucho tiempo de hacerlo por la intensidad de su trabajo o del tuyo. Cuéntame. Bueno, la comunicación entre nosotros siempre ha sido muy doble vía y las palabras siempre estaban ahí porque mi papá, desde mi abuelo, mi papá son personas que nunca han fallado en lo que es la integridad, el constante consejo de lo que es el trabajo, de lo que es la persistencia y todo lo que significa la familia en la vida. Y Alfonso lo va a tener, como quien dice, como dicen por ahí, de fly, porque yo no pienso darle otro ejemplo que no sea el mismo que me dieron mi papá, mis abuelos, mi madre, y sobre todo de la familia que tenemos. El mayor valor. ¿Hay algún momento? Porque todos en la vida tenemos ese momento tan trascendental que recordamos para siempre, que haya sido muy aleccionador y que hayas tenido oportunidad de vivir con tu padre. En esta pandemia, el día que nació Alfonso, lo más espectacular fue obviamente ver nacer a mi hijo, pero ante todo esto, en el momento cuando estábamos en el cuarto de los recién nacidos, yo tengo todo lo que es el traje de médico con mi mascarilla y un sombrerito. Y él lo entra, el pediatra nuestro, que es amigo de infancia mío y amigo de la familia de toda la vida, porque hemos sido vecinos, y lo entra a la sala. Y entonces él está ahí con él hablando, y está hablando conmigo, pero no se da cuenta que soy yo que estoy ahí, porque yo estoy disfrazado. Y hay una foto que yo publiqué en mis redes, que se hizo viral, lo publicaron muchísimos periodistas, en el cual se ve ese momento de nosotros abrazándome. Y la verdad es que ese momento no se ve como un momento de foto, porque eso fue incluso una persona tercera que la tiró, ni siquiera con ninguna intención. Y yo cuando veo esa foto me acuerdo de ese momento porque fue tan impactante, porque yo lo sentí con mi papá por primera vez. Se sentó en mi pecho,
no yo en el de él. Y algo que ¿Qué no se puedo- dijeron en ese momento? Ya me tienen dando gritos, ya se ve. Que conste. ¿Qué se dijeron en ese momento? Mira qué figura más linda. Por primera vez mi papá en mi pecho. Sí, la verdad que no recuerdo bien las palabras exactas. La que él me dijo fue como un suspiro. Ay, mi hijo, eres tú. Y ahí fue que él como que derramó como un suspiro muy grande, como ese peso que tenía encima. Y salir de todo lo que estaba pasando a venir a ver esto y como que fue como un momento de despojo total de toda esa presión que venía, porque la verdad Así que ha es. sido un proceso muy ¿Qué difícil. decirle ahora? Papá, gracias Por todo. O sea, yo como te dije los otros días, tú lo diste todo por el todo y la gente no se imagina lo difícil que ha sido 149 boletines y más de 5 meses sin poder dormir en tu cama para no contagiar a mami. No poder abrazar a tu papá y a tu mamá y no poder todavía cargar a Alfonso. Y eso se Un lo digo. aplausísimo. Aproveche y darle un abrazo gigante. Doctor, ¿usted no ha podido todavía cargar a su nieto? No. No. ¿Eh? Lo veo así, anoche fue el primer día así de tocarlo por primera vez. Ay, Dios. Porque ya tengo un día, o sea, me he hecho los PCR, he estado negativo. Y poco a poco Doctor, me voy finalmente. Oye, ay, no, yo tengo que dar las gracias a mi queridísimo amigo Carlos Suero. Venga el aplauso muy grande para él, que ha sido un gran cómplice. ¿Dónde estás, Carlos? Venga, Está por un beso grande, grande. Muchísimas gracias por todo, además de las personas más solidarias del mundo. un gran colaborador. Cuénteme, hábleme de él, que se lo merece. Merece mucho más, o sea, al inicio de mi gestión, probablemente uno de los elementos nodales, que aunque venía yo de haber trabajado en comunicación, pues lógicamente la llegada de Carlos me da a mí la oportunidad, con sus enfoques, su conocimiento del medio, lograr acoplar una estrategia de comunicación que yo creo que ha sido una de las ejemplos en Latinoamérica. Yo no creo que nadie en ningún país haya podido montar una rueda de prensa de esa magnitud. ¡Eso! Bien que se lo merece. Doctor, uno presume de que uno que les enseña a los hijos siempre, tenemos que finalizar ya, pero yo quiero que usted me diga qué usted ha aprendido de Yacer. Muchas cosas, o sea, Yacer, número uno, una de las cosas que me gusta y que sí, la persistencia que él señalaba en el logro de sus propósitos. A veces yo siento que fui un poco duro con él en exigirle, quizás repitiendo por mimetismo mi propia formación, de que nosotros era, bueno, usted no va de vacaciones si no pasa de curso, ese tipo de cosas. Entonces, pero básicamente la persistencia de Yacer en el logro de sus metas, su humor, el amor al deporte que tiene, lo cariñoso, tiene un toque de humor muy especial que la familia se disfruta bastante. Yo creo que no hay mejor manera de concluir este encuentro, que le agradezco profundamente. Usted sabe que teníamos muchos meses en Así esto, es. que me ha hecho sentir muy feliz, que con esa figura, era la primera vez que tenía a mi padre sobre mi pecho. Y que sepas tú, Yacer, que en ese momento con tu padre sobre tu pecho te estaba pasando la antorcha. Así mismo es. Para seguir con ese honor del que hacía alusión el doctor, que tenía que ver con sus padres, para siempre honrar ese gran legado. Quiero un aplauso gigante, gigantísimo, venga, gigantísimo en este momento para despedirlo. Doctor, y ahora que me van a matar, porque ya estamos sobre el tiempo, ¿y ahora qué va a hacer? Bueno, quiero abuelear un poco. Bien hecho, así mismo, carga Alfonso. Bese, Alfonso. Que nos ayude un poco. Ay, desde esa gran oportunidad.
Qué lujazo de programa, Dios mío, gracias. Pero seguimos colaborando, quiero decir, con las autoridades nuevas. Esto es un desafío país, lo he dicho Claro. varias veces, y estaré a las órdenes de las autoridades para ayudar a que avancemos, porque el país lo necesita, la economía lo necesita, que controlemos el COVID-19. Como debe ser. Gracias. Un Gracias a abrazo ti. muy Gracias. grande. Ustedes no se mueva nadie. Ya regresamos. Qué lujo, de verdad. Fantástico lo que se vive en esta noche. A flor de piel siguen las emociones luego de la pausa. Ya volvemos.